Nunca imaginé que la humillación más grande de mi vida no llegaría de la calle, ni de la vida dura, sino de mi propia familia, y frente a todos los que me vieron crecer profesionalmente. Ese día, mientras la voz de mi nuera retumbaba en la sala de juntas, sentí como se me partía el alma en pedacitos. Aquí ya no queremos gente anticuada. Sus servicios ya no son necesarios. Señora, me dijo, con esa voz cortante que usa para poner a todos en su lugar. Era la nueva directora. Mi nuera, la esposa de mi hijo. Sentí como todas las miradas caían sobre mí, desde el gerente de contabilidad, que me conoce desde que era becario, hasta la recepcionista, que siempre me trae mi café en las mañanas. Nadie se atrevía a moverse, ni a decir una palabra. Hasta la luz de los fluorescentes se sentía fría, como si quisiera congelar el momento para siempre. Ahí estaba yo, sentada, con las manos sobre la mesa, tratando de entender lo que acababa de pasar. A mis 65 años, después de haber entregado la vida entera a esa empresa, después de haber sobrevivido a la muerte de mi esposo y sacar adelante a mi hijo sola, me estaban despidiendo como si fuera un mueble viejo. Vi a mi nuera, Gabriela, tan arreglada, tan dueña del mundo, cruzada de brazos y con una sonrisa apenas disimulada. Era un despido público, una ejecución en la sala de juntas, disfrazada de cambio generacional. Me dolió ver la cara de los que consideraba mi segunda familia. Algunos no podían ni mirarme a los ojos. Otros, como mi amiga Elvia, apenas contenían las lágrimas. Me sentí como si de repente me hubieran arrancado la historia, los recuerdos, la dignidad y todo lo que alguna vez creí seguro. Me levanté despacio, intentando que no se notara el temblor en mis piernas. No iba a llorar. No les daría ese gusto. Caminé hacia la puerta, recogiendo mi libreta y mi pluma, las mismas que usé en cientos de reuniones. Antes de salir, uno de los ingenieros, quien empezó en la empresa gracias a una recomendación mía, alzó la voz. Esto no está bien. Doña Carmen, usted construyó esta empresa. Sentí el nudo en la garganta, pero solo pude mirarlo y agradecerle con la mirada. No era momento de reclamos. La herida era demasiado fresca. Vi a Gabriela una última vez y, aunque ella esperaba que yo suplicara, que llorara o que hiciera un escándalo, lo único que hice fue sonreír. Buena suerte, Gabriela, la vas a necesitar, le dije, con la voz lo más firme que pude. En ese instante, noté un destello de duda en sus ojos, pero ya nada importaba. Lo que había sido mi vida, mi casa, mi refugio, ahora era solo un recuerdo. Caminé por los pasillos de la empresa sintiendo que cada paso me alejaba de todo lo que construí. Los cuadros de las inauguraciones, las fotos de equipo, los reconocimientos en la pared, todo me recordaba el esfuerzo. Las desveladas, los sueños que ayudé a cumplir. Cada objeto, cada rincón, era parte de mí. Salí a la calle, con la cabeza en alto y la caja donde iba guardando mis recuerdos. La foto de la primera vez que celebramos un contrato importante. El portarretrato de mi hijo en su graduación. La taza rota de tanto uso. De camino a mi coche, sentí que no solo me despedían de un empleo, sino de una etapa entera de mi vida. Pero aún así, algo dentro de mí, una fuerza que solo conocemos las mujeres mexicanas que lo hemos perdido todo y vuelto a empezar, me susurraba, no te dejes, esto no es el final. ¿Alguna vez te han dado la espalda así? Después de darlo todo, ¿has sentido como la vida se te escapa entre las manos? Sin que puedas hacer nada, quiero invitarte a que sigas mi historia, porque lo que nadie imaginaba, ni mi nuera, ni mi hijo, ni quienes me humillaron ese día, es que esto apenas estaba empezando. Te prometo que cada golpe, cada lágrima, cada injusticia, tendrá respuesta, porque en México, las mujeres no nos dejamos. Pase lo que pase, me llamo Carmen Morales. Tengo 65 años y, si te soy sincera, cada arruga en mi cara es una medalla de batalla. Nací en una colonia de la Ciudad de México donde las paredes son del color de la esperanza. Pero la vida, a veces, del color de la lucha. Vengo de una familia sencilla, de esas donde los domingos se desayuna tamalitos y café de olla, y el ruido de la calle se mezcla con la risa de los niños jugando a la rayuela. Siempre fui trabajadora. Desde joven me tocó vender tortas en la secundaria y después ayudar a mi mamá a poner un puesto de quesadillas afuera del mercado.
Cuando conocí a Daniel, mi esposo, sentí que por fin tenía un compañero para enfrentar el mundo. Juntos soñamos con una vida mejor. Y aunque la suerte no siempre estuvo de nuestro lado, nunca nos faltó el amor ni las ganas de salir adelante. Daniel se fue joven, víctima de un infarto, y me quedé sola con nuestro único hijo. Miguel, no te voy a mentir. Hubo días que no sabía de dónde iba a sacar para la renta o los útiles escolares, pero nunca permití que mi hijo viera miedo en mis ojos. Me levantaba antes que el sol, preparaba la comida, revisaba la tarea, y salía corriendo para tomar el camión rumbo a la oficina donde empecé como recepcionista. Esa empresa, en la que hoy me despidieron, fue mi segundo hogar. Allí aprendí todo lo que sé, a organizar juntas, a tratar con clientes difíciles, a negociar con proveedores, a motivar equipos. Cada ascenso fue un pequeño triunfo. De recepcionista pasé a auxiliar, luego a supervisora y finalmente a subdirectora de operaciones. Todo con esfuerzo, sin favores, sin compadrazgos, solo a base de trabajo honesto y de no dejarme nunca pisotear. En esa oficina pasé más horas que en mi propia casa. Vi crecer a mis compañeros. Celebré bodas, nacimientos y hasta consolé en funerales. La empresa se volvió una extensión de mi familia. Fui testigo de cómo Miguel, mi hijo, pasaba de niño travieso a hombre de bien, a profesionista exitoso, y sentí que todo el sacrificio había valido la pena. Pero en el fondo, siempre supe que el mundo empresarial es duro, especialmente para mujeres como yo, mujeres que no vienen de apellido, ni de cuna, pero sí de garra y de sueños. Por eso, cada vez que la vida me daba un golpe, me sacudía el polvo y seguía de pie, porque así me enseñó mi madre: la dignidad no se negocia. Hoy, después de tantas décadas de trabajo, me veo en el espejo y veo una mujer fuerte, a la que nadie le regaló nada, pero que supo ganarse el respeto hasta del más difícil. Por eso, aunque me dolió la humillación de mi nuera, aunque me pesa el cansancio y la tristeza, sé que todavía tengo mucho por dar, porque la vida, mientras respiras, siempre te da una segunda oportunidad. Antes de seguir con mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Cuéntame en los comentarios, porque de verdad me llena el corazón saber hasta dónde llegan estas palabras. Me emociona sentirme acompañada, aunque sea a la distancia, por mujeres y hombres que entienden que la vida no siempre es fácil, pero sí vale la pena luchar. Quédate conmigo, porque lo que sigue es la prueba de que las mujeres mexicanas somos capaces de todo cuando nos quieren ver derrotadas. Esto apenas comienza. Dicen que nadie conoce el valor de lo que tiene hasta que la vida lo pone a prueba. Yo crecí entre carencias, pero nunca me sentí pobre. Mi mamá, doña Lupita, siempre decía que la pobreza está en el alma, no en la mesa. En la casa donde nací, en la colonia Guerrero, la cocina era chiquita, pero siempre olía a frijoles de la olla, a tortillas calientitas recién salidas del comal y a café de olla hirviendo que endulzaba la mañana. Desde niña supe que si quería algo, tenía que ganármelo. En la primaria, vendía paletas afuera de la escuela para comprarme los cuadernos. Cuando era época de Reyes, mi mamá y yo hacíamos roscas caseras para vender en el mercado. El día que mi papá nos dejó, recuerdo a mi mamá secándose las lágrimas con el mandil y diciendo: «Carmen, aquí nadie se rinde, nos toca echarle ganas». Cuando me convertí en mamá de Miguel, mi vida dio un vuelco. Daniel, mi esposo, era chofer de microbús. No siempre alcanzaba para los lujos, pero sí para la dignidad y el techo. Recuerdo levantarme antes de las 5 de la mañana, preparar el lonche de Daniel, dejar el café listo para mi mamá y alistar la mochila de Miguel. Lo llevaba de la mano a la primaria, siempre apurándolo para que no nos ganara el tráfico. El metro estaba llenísimo, pero a veces eso era lo único que me permitía ahorrar unos pesos para las tortillas del día. Trabajé de todo. Empecé vendiendo tamales afuera de la delegación, luego como ayudante en una papelería y después, por fin, conseguí un puesto de recepcionista en una oficina del centro. Ahí me tocó soportar jefes difíciles, compañeras envidiosas y jornadas larguísimas. Pero jamás me quejé, porque cada peso que llevaba a casa era fruto de mi esfuerzo. Recuerdo llegar en la noche, con los pies hinchados y el cuerpo rendido, pero aún así preparar la cena, ayudarle a Miguel con la tarea y escuchar las historias de Daniel.
que llegaba cansado pero sonriente. Cuando Daniel falleció, la vida me golpeó con fuerza. Miguel apenas tenía 12 años. Me dolió el alma tener que ir al panteón sola, sintiendo que el mundo se me venía encima. Pero ahí, frente a la tumba, me prometí que nunca iba a dejar que la tristeza me tumbara. Le dije a mi hijo: Miguel, somos tú y yo contra el mundo. No te voy a fallar. A partir de ahí, los días se volvieron más pesados. A veces no había para la renta y tenía que pedir fiado en la tienda de Don Nacho. Recuerdo bien el olor a humedad en la casa, las goteras en temporada de lluvias, las noches en las que mi mayor lujo era un pan dulce con chocolate caliente. Pero lo que más me pesaba no era la pobreza, sino el miedo de que mi hijo sintiera vergüenza de mí. Por eso, siempre me esforcé en mostrarle que la dignidad y el trabajo valen más que cualquier carro del año. Miguel creció viendo mi lucha. Cuando se enfermaba, yo lo cargaba en el camión hasta el IMSS. Hacía fila desde la madrugada para que lo atendieran. A veces me dormía sentada, con el recostado en mis piernas. En las kermeses de la escuela, siempre fui de las primeras en cooperar. Preparaba arroz, ayudaba con la tómbola, hacía piñatas y hasta cosía disfraces para los bailables. Mi sueño era verlo estudiar, verlo llegar a la universidad. Cuando por fin entró a la UNAM, lloré de felicidad. Cada graduación, cada logro, lo celebraba con mole y arroz en la casa, invitando a los vecinos y a la familia. El orgullo de madre mexicana es lo más grande que he sentido en la vida. En los días de fiesta, la casa se llenaba de música de Vicente Fernández, de risas y de abrazos apretados. Mi mamá preparaba atole, yo hacía sopes, y Miguel inflaba los globos. Era nuestra manera de olvidar por un rato las penas, de sentirnos millonarios aunque no hubiera más que frijoles en la olla. En la empresa, cada ascenso fue sudor y lágrimas. Tuve que demostrar el doble por ser mujer y por no tener palancas. Más de una vez escuché comentarios de que las señoras ya no sirven para los negocios. Pero yo seguí de pie, callando bocas con trabajo y resultados. Hubo veces que llegaba a casa sin fuerzas, pero bastaba con ver a Miguel dormido para saber que todo valía la pena. Por eso me dolió tanto el despido. Por eso me caló tan hondo la traición de mi propia nuera. Porque sé lo que es sudar cada peso. Porque sé lo que significa luchar desde abajo y no rendirse jamás. A veces, cuando el dolor me vence, cierro los ojos y recuerdo el aroma del pan recién horneado, el bullicio del mercado, el calorcito de los abrazos de mi hijo cuando era niño. Esos recuerdos son mi fuerza, la raíz de todo lo que soy. Y si hoy me quieren ver vencida, se van a quedar esperando, porque una mujer mexicana, hecha de sacrificio, no se dobla ante nadie, aunque me duela, aunque me humillen. Sé que dentro de mí vive una historia de lucha. Y esa historia no termina aquí. Nunca pensé que el veneno pudiera entrar en la vida poco a poco, como una gotera persistente que, de repente, te despierta en medio de la noche con el colchón empapado. Así empezó todo con Gabriela, mi nuera, mucho antes de la humillación pública. Recuerdo bien el primer día que mi hijo Miguel me la presentó. Fue un domingo, con la casa oliendo a pollo en mole y arroz, y la mesa llena de primos y vecinos. Gabriela llegó muy arreglada, saludando con ese acento de fresa que nunca supe si era natural o fingido. Desde el principio, noté su mirada calculadora, la manera en que inspeccionaba mi casa, como si estuviera viendo si todo cumplía con sus estándares. No era una mala mujer, pensé entonces, solo un poco fría, pero pronto entendí que la frialdad puede ser el peor veneno. Al principio, quise ver lo mejor de ella. Por amor a mi hijo, me esforcé en hacerla sentir bienvenida, le preguntaba por sus gustos. La invitaba a comer tamales o a tomar café con pan en las tardes lluviosas. Pero ella siempre encontraba un pretexto para rechazar todo lo que fuera tradicional. Gracias, suegra, pero yo ya no como pan ni azúcar, decía, con una sonrisita, mientras dejaba el plato intacto. Gabriela venía de una familia acomodada, con estudios en el extranjero y una visión del mundo que poco tenía que ver con el barrio donde me formé. Cuando Miguel me dijo que ella iba a empezar a trabajar en la empresa, sentí un escalofrío, pero preferí callar y confiar, pensando que tal vez traería ideas nuevas. Desde que Gabriela entró a la oficina, las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco fue desplazando a la gente de confianza, a los que me acompañaron por años y siempre respondieron en los momentos más duros.
Un día, de repente, la señora Julia, que llevaba 20 años como secretaria, ya no apareció. La habían liquidado porque no era eficiente. Según Gabriela, después siguieron otros, don Toño, el de mantenimiento, y hasta el contador Ramírez, que era como un tío para todos. Sentía la empresa cada vez más fría, como si a la familia la fueran arrancando de raíz, y en su lugar sembraran puro plástico bonito, pero sin alma. Las juntas empezaron a ser diferentes. Ya no había espacio para bromas, ni para recordar viejos tiempos. Todo era puntual, distante, lleno de palabras en inglés y presentaciones de PowerPoint que a veces ni entendía. Gabriela se volvió la estrella del show. Hablaba de innovación, de disrupción, y miraba a todos por encima del hombro, como si nadie estuviera a su altura. Lo más doloroso era ver a mi hijo, que poco a poco fue perdiendo su esencia. Antes, Miguel y yo platicábamos en la cafetería de la empresa. Compartíamos un café y una concha, y me contaba sus planes, sus dudas, sus sueños, pero con Gabriela a su lado. Cada vez me hablaba menos. Se volvió serio, siempre apurado, con el celular en la mano y la cabeza llena de pendientes. Noté que Gabriela no perdía oportunidad de desacreditar mis ideas frente al equipo. Si proponía algo, ella siempre tenía una alternativa más moderna. Cuando yo intentaba defender a alguien, ella respondía con frases como: «Hay que renovarnos. Suegra, no podemos seguir trabajando como en los años 80». Las palabras me caían como baldes de agua helada, pero prefería callar. No quería ser la suegra incómoda ni la jefa anticuada. La empresa se llenó de gente joven, de pasantes que no sabían ni servir un café, pero que hablaban inglés perfecto. Cada vez eran menos las caras conocidas. Sentía que el lugar, que fue mi segundo hogar durante décadas, ya no me pertenecía. Un día, después de una junta, escuché a Gabriela hablar con uno de los nuevos gerentes. Carmen ya dio lo que tenía que dar. Es buena gente, pero la empresa necesita sangre nueva. Me hice la desentendida, pero esas palabras se me clavaron en el pecho. Empecé a sentir que mi lugar ya no era seguro, que me estaban orillando poco a poco a salir, pero sin decirlo de frente. En las comidas familiares, Gabriela siempre encontraba la manera de mostrar su superioridad. «Suegra, ¿no cree que ya debería pensar en el retiro? Hay que dejar que la nueva generación tome las riendas». Y Miguel, mi hijo, solo la miraba y sonreía incómodo, sin defenderme, sin decir nada. Empecé a sentirme desplazada, como si mi historia, mi experiencia, ya no valieran, como si la empresa y mi propia familia estuvieran cambiando de canal, y yo fuera solo un comercial antiguo al que todos quieren saltar. Pero lo peor apenas estaba por llegar, y aunque la herida apenas se estaba abriendo, yo ya sentía que algo grande se estaba gestando. No sabía cómo, ni cuándo, pero presentía que la vida me iba a poner la prueba más dura. El tiempo pasaba y yo sentía como la empresa que tanto amaba se me escurría entre los dedos, como arena seca. Gabriela seguía ganando terreno, no solo en la oficina, sino también en mi familia. Cada día la notaba más confiada, más mandona, más segura de que podía hacer y deshacer sin que nadie le pusiera un alto. Empezaron a llegar rumores. Los nuevos empleados, que nunca saludaban ni preguntaban cómo estaba uno, empezaron a llamarme la jefa vieja. Una tarde, escuché por casualidad cómo uno de ellos se reía a mis espaldas. ¿A poco todavía trabaja aquí la mamá del licenciado? Ya debería estar en su casa, viendo telenovelas. Sentí un ardor en las mejillas, una mezcla de coraje y tristeza. Pensé en responderles, pero me mordí los labios. No iba a darles el gusto de verme enojada. Gabriela se encargó de hacerme sentir fuera de lugar en cada reunión. Cambió el horario de las juntas sin avisarme. Movió mi escritorio a un rincón oscuro y hasta dejó de invitarme a las comidas importantes. Yo seguía cumpliendo con mi trabajo, revisando contratos y dando lo mejor de mí, pero sentía que todo esfuerzo era en vano. Una tarde, mientras preparaba un informe, Gabriela entró a la oficina sin tocar la puerta. «Carmen, ¿no podrías capacitar a los nuevos en lo básico, solo para que aprendan lo que se hacía antes de que empecemos a cambiar todo?» Sentí la puñalada disfrazada de cortesía. Me usaba como adorno, como museo viviente, pero sin respeto verdadero. Lo más doloroso fue ver a Miguel, mi hijo,
cada vez más distante. Antes, aunque fuera unos minutos, pasaba a saludarme, a contarme de sus pendientes o a platicar de la familia. Ahora apenas si me veía. Siempre ocupado, siempre pegado a su celular. Varias veces le pregunté si todo estaba bien, pero solo me respondía: no te preocupes. Mamá, así es el trabajo ahora. Todo es rápido. Todo es presión. En la oficina, ya nadie me consultaba decisiones importantes. Gabriela daba órdenes, reorganizaba equipos, contrataba gente nueva y, poco a poco, fue quitándome responsabilidades. Un día, sin previo aviso, reasignó mi proyecto favorito a uno de sus amigos de confianza. Me sentí invisible, como si de repente me hubieran puesto en pausa. Las bromas pesadas y los comentarios hirientes aumentaron. Un grupo de jóvenes comenzó a decir que mi generación solo estorbaba, que ya era hora de modernizarse. Una tarde, en la cafetería, los escuché burlándose de las costumbres de antes, de la manera en que yo llevaba la contabilidad en libretas, del olor de mi café, de mi manera de vestir. Eso ya está pasado de moda, decía una de ellas. Aquí solo queremos gente innovadora. Me dolía el alma, no por el trabajo, sino porque sentía que la vida entera que había entregado ahí ya no valía nada, como si los años de desvelos, de esfuerzos, de poner el pecho en las crisis, ya hubieran quedado borrados de un plumazo. El colmo llegó el día que me llamaron a una junta urgente. Cuando entré a la sala, estaban todos, los directivos nuevos, los empleados jóvenes, mi hijo y, al centro, Gabriela con una sonrisa fría. Queremos agradecerte por todos estos años, empezó a decir. Pero ha llegado el momento de dar paso a las nuevas generaciones. Sentí como el corazón me daba un brinco. Los ojos de todos estaban puestos en mí, algunos con pena, otros con alivio. Hoy, a partir de este momento, dejas de pertenecer a esta empresa. La frase me cayó como balde de agua fría. Nadie dijo nada, ni siquiera mi hijo. Fue el momento más humillante de mi vida. Salí de ahí sintiéndome chiquita, desprotegida, como si todo lo que había construido se derrumbara en segundos. No solo me quedaba sin trabajo, me quedaba sin identidad, sin familia, sin dignidad. Esa noche, ya en casa, lloré como no lo hacía desde que se murió Daniel. Lloré por mí, por mi hijo, por la traición de Gabriela, por todos los años de sacrificio que parecían no haber servido de nada. Pero en medio del llanto, sentí algo distinto, una rabia nueva, una chispa que empezaba a arder en mi interior. Sabía que no podía dejar que esto fuera el final. Esa noche, el silencio de mi casa era tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Recorrí el pasillo como si flotara, desorientada, sintiendo el peso de los años y de las lágrimas guardadas. Me senté en el sillón, con la caja de mis cosas sobre las piernas, mi libreta con notas de años, la foto de Daniel sonriendo, los dibujos que Miguel me hacía de niño y la taza rota de tanto uso. Todo cabía en esa caja, menos el vacío que sentía en el corazón. No sabía si llorar o gritar. Solo podía mirar la pared y dejar que el dolor me atravesara. ¿En qué momento me convertí en una carga? ¿Cómo fue que mi hijo y su esposa pudieron dejarme así? En la calle, como si fuera un mueble viejo, recordé las palabras de Gabriela en la junta. Tan frías y calculadoras. Ya no queremos gente anticuada aquí. Me dolía más la indiferencia de Miguel, su silencio, su mirada baja, que la misma humillación. Mi hijo, el que llevaba de la mano al kinder, el que me decía: mamá, tú eres mi heroína. Ahora era un extraño que no pudo decirme ni una palabra de consuelo. Sentí que la vida se me escapaba, que la casa me quedaba grande, vacía, sin sentido. Preparé un café de olla solo para sentir el aroma familiar, pero el café me supo amargo. Las paredes, antes llenas de recuerdos, ahora solo reflejaban mi soledad. Me recosté en la cama y abrazando la camisa de Daniel, lloré hasta quedarme dormida. Soñé con los tiempos en que la familia se reunía en casa, con risas, música de fondo, el bullicio de las fiestas. Soñé que Miguel era niño y me abrazaba fuerte, diciéndome que nunca me iba a dejar sola. Al día siguiente, no tenía fuerzas para nada. Dejé que las horas pasaran, mirando la televisión sin mirar, oyendo de lejos los ruidos de la calle, los gritos de los niños jugando, los tamaleros anunciando en la madrugada.
Me preguntaba, una y otra vez, ¿de qué sirve darlo todo si al final te quedas sin nada? Pensé en buscar trabajo, pero me asustaba enfrentar la indiferencia de un mundo que parece no tener lugar para las mujeres mayores. Pensé en irme lejos, a casa de mi hermana en Veracruz, o a buscar refugio con alguna amiga, pero me daba vergüenza confesar mi derrota, mostrar mi dolor, pedir ayuda. Cada rincón de mi casa me recordaba algo. La cocina donde cociné cientos de veces para mi hijo y para Daniel, la sala donde celebramos cumpleaños, el baño donde Miguel me pedía ayuda cuando era pequeño. Todo era nostalgia, todo era ausencia. Por momentos, la rabia se mezclaba con el dolor. ¿Por qué Gabriela tenía ese poder sobre mi hijo? ¿Por qué Miguel no fue capaz de defenderme? Me preguntaba si tal vez había hecho algo mal, si en mi afán de proteger y dar todo, les quité la capacidad de valorar a quien les dio la vida. Esa noche, sola en mi recámara, abrí la ventana y sentí el aire frío en la cara. Miré al cielo y hablé con Daniel, como solía hacerlo cuando la vida se me complicaba. ¿Qué hago? Daniel, ¿me rindo o sigo luchando? En ese momento, sentí una paz rara. Recordé a mi madre y a todas las mujeres de mi familia. Mujeres fuertes que supieron levantarse una y otra vez, aunque la vida las quisiera tumbar. Pensé en todas las veces que me caí y me volví a levantar. En los sacrificios. En el orgullo de ser mujer mexicana. De esas que no se doblan tan fácil. Aún así, el dolor no se fue. Esa noche, como muchas antes, lloré en silencio, pero en el fondo, sentí que algo empezaba a cambiar. Tal vez la semilla de la esperanza. Tal vez el principio de una nueva historia. Pero para eso, primero tenía que tocar fondo y aceptar el dolor. Porque cuando una mujer mexicana toca fondo, es justo ahí donde encuentra la fuerza para volver a empezar. Dicen que el fondo es el mejor trampolín para volver a subir. Esa mañana, mientras me miraba en el espejo, vi los ojos hinchados de tanto llorar, las arrugas más marcadas que nunca y el cabello desordenado. Por un momento pensé en rendirme, en dejarme arrastrar por la corriente de la tristeza. Pero en ese reflejo también vi a la mujer que sobrevivió a la pobreza, a la viudez, a la discriminación y a todas las batallas que la vida le puso enfrente. Me preparé un café de olla, esta vez con piloncillo y canela, como lo hacía mi mamá cuando necesitaba ánimos. Al primer sorbo sentí el calorcito bajando por mi pecho, y una memoria se asomó, la de mi madre, parada en la cocina, diciendo, Carmen, la vida no se rinde. Si el mundo no te sonríe, sonríele tú. Me aferré a esa frase, como a una tabla en medio de la tormenta. Ese día, después de mucho tiempo, salí a la calle, fui al mercado, saludé a doña Tere, la de las verduras, y a don Nacho, el del pan. Platiqué con la gente del barrio, con quienes siempre me han visto como un ejemplo de trabajo y honestidad. Me di cuenta de que, aunque la empresa y mi familia me hubieran dado la espalda, la vida seguía ahí, y yo todavía formaba parte de algo más grande. Volví a casa y tomé mi libreta de apuntes, la misma que llevé durante años a la oficina. Escribí todo lo que sentía, mi dolor, mi rabia, pero también mis sueños, mis habilidades, mis anhelos. Recordé que no soy solo la mamá de Miguel ni la suegra de Gabriela. Soy Carmen Morales, una mujer con historia, con capacidades, con dignidad. Pensé en todo lo que había aprendido en la empresa, administración, manejo de personal, organización, resolución de problemas. Decidí que, si no me querían ahí, yo podía empezar de nuevo, buscar otro camino, tal vez ayudar a otras mujeres de mi edad, dar cursos o asesorías, o incluso emprender mi propio negocio. Me permití soñar, aunque fuera un poquito, y ese pequeño sueño me devolvió la esperanza. Por la tarde, llamé a mi hermana Rosa, que vive en Veracruz. Le conté lo que había pasado, sin tapujos, sin vergüenza. Ella no dudó en levantarme el ánimo. Tú eres la más fuerte de todas. Carmen, no te dejes vencer. Aquí tienes tu casa, y en la vida siempre habrá puertas nuevas que se abren cuando otras se cierran. Sus palabras me reconfortaron y me recordaron que no estoy sola, que tengo una red de amor y de apoyo que no depende de un trabajo ni de un título. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque decidí no cargar con la culpa que no me corresponde.
Me prometí a mí misma que jamás permitiría que nadie, ni mi propia familia, me hiciera sentir menos. Mi dignidad es lo único que nadie me puede quitar. Y si el mundo no me da un lugar, yo lo construiré para mí misma. Me miré de nuevo al espejo, ahora con otra luz en los ojos, y repetí en voz baja: Carmen, no te dejes. Eres más fuerte de lo que crees. Quizá la vida me arrancó mucho, pero nunca me quitará la capacidad de levantarme. Y aunque la herida siga abierta, ahora sé que tengo el valor para sanar y para volver a empezar, cuantas veces sea necesario. La mañana siguiente, algo dentro de mí despertó. Era como si, después de tantos días de llanto y oscuridad, una luz pequeñita se hubiera encendido justo en el centro de mi pecho. Me di cuenta de que yo no era la única mujer en México que había pasado por una injusticia así. Recordé historias de amigas, vecinas y conocidas, todas, de alguna forma, hemos sido invisibles, menospreciadas o desplazadas, pero siempre encontramos la manera de salir adelante. Lo primero que hice fue tomar mis papeles, revisar cada documento de la empresa y buscar entre mis archivos todos los reconocimientos, diplomas y cartas que había recibido a lo largo de los años. Encontré viejas actas, contratos, hasta una carta de recomendación que el fundador de la empresa me dio en los 80, cuando ni siquiera existían las computadoras. Me senté con mi libreta y anoté cada cosa que había hecho en la empresa, desde organizar auditorías, negociar con clientes, hasta capacitar generaciones enteras de empleados. Me di cuenta de que mi experiencia era un tesoro que nadie podía borrar. Luego, llamé a la licenciada Guadalupe, una abogada de la colonia a la que años atrás ayudé con un trámite. Le conté todo, desde la humillación pública hasta el despido injustificado. Ella escuchó con atención y, lejos de verme como una víctima, me felicitó por tener todo en orden. Carmen, lo que te hicieron es ilegal. Tienes derechos, antigüedad, y hay una demanda laboral que puedes interponer. Además, con tu perfil, puedes exigir una indemnización justa o incluso negociar mejores condiciones, me explicó con paciencia. Por primera vez, sentí que tenía opciones. No solo podía quedarme en la tristeza, también podía actuar. Me asesoré, hice cuentas, y con la ayuda de Guadalupe, preparé una carta legal para la empresa, exigiendo respeto a mis derechos y advirtiendo de las consecuencias legales si no recibía lo que me correspondía por ley. Ese pequeño acto me devolvió la fuerza. No estaba sola ni desprotegida. La ley y mi experiencia estaban de mi lado. Además, una amiga del mercado, Doña Luz, me propuso que diera clases de administración básica a mujeres emprendedoras de la colonia. Al principio me sentí insegura, pero después pensé, ¿por qué no? Si durante años enseñé a otros, ¿por qué no usar ese conocimiento para levantar a más mujeres? Fui a la Casa de Cultura local y propuse un taller gratuito para mujeres mayores de 40 años. Me recibieron con los brazos abiertos. Al día siguiente, ya tenía a 5 inscritas y varias más interesadas. Mientras tanto, la empresa empezó a sentir la presión de mi demanda. Me llamaron, primero para platicar, luego para negociar. Gabriela, por fin, tuvo que mirarme a los ojos y reconocer que no me iba a ir en silencio. Miguel, mi hijo, al enterarse, me buscó para pedirme que no hiciera más grande el problema. Pero esta vez fui yo quien puso límites. Miguel, yo te amo. Eres mi hijo. Pero mi dignidad está primero. No me crié para dejarme pisotear, le dije, con voz firme y lágrimas en los ojos. Empecé a notar que muchas otras mujeres se acercaban a mí. Me preguntaban cómo defender sus derechos, cómo buscar ayuda, cómo no dejarse. Me sentí útil, viva, renacida. El plan era claro, no me quedaría callada. Exigiría lo justo. Ayudaría a otras y, sobre todo, recuperaría el respeto que me quisieron quitar. Sentí, en cada paso, la compañía invisible de tantas mujeres mexicanas que, a lo largo de los años, han aprendido a levantarse después de la caída. Mi historia era también la de ellas. Ahora solo faltaba el desenlace, ese momento donde la verdad y la dignidad ponen a cada quien en su lugar. El día que me llamaron de la empresa para la negociación final, sentí nervios en el estómago, como si fuera mi primer día de trabajo. Pero esta vez no era la joven asustada de hace 40 años, ni la mujer temerosa del despido.
Esta vez llegué erguida, segura, con mi carpeta bajo el brazo y la frente en alto. Me recibieron en una sala pequeña, muy distinta a la sala de juntas donde me humillaron semanas atrás. Ahí estaban Gabriela, 2 abogados de la empresa, un representante del área de recursos humanos y, para mi sorpresa, Miguel, mi hijo. Su mirada era una mezcla de pena, enojo y remordimiento. Sentí dolor. Sí, pero más fuerte era mi dignidad. Gabriela intentó empezar la reunión con la misma frialdad de siempre, pero ahora noté que su voz temblaba, aunque lo disimulaba bien. Carmen, sabemos que hubo malentendidos y queremos llegar a un acuerdo, dijo, con tono forzado. Saqué mi carpeta y coloqué, sobre la mesa, todos los documentos, mi contrato original, constancias de antigüedad, cartas de recomendación, recibos de bonos y, sobre todo, la carta de mi abogada donde se exigía el pago completo de mi liquidación y una disculpa pública. No vine a pedir limosnas ni a suplicar. Solo exijo lo que por ley me corresponde, dije, mirando a todos a los ojos. No permitiré que se repita lo que me hicieron, ni conmigo ni con ninguna otra mujer de esta empresa. Los abogados de la empresa intentaron negociar a la baja, ofreciendo menos de la mitad de lo que la ley marca. Pero estaba preparada. Cada argumento legal de mi abogada Guadalupe, cada documento, cada firma, era como un escudo de dignidad. Gabriela empezó a perder la paciencia. ¿De verdad vale la pena este pleito? Carmen, vale la pena la dignidad. Vale la pena porque atrás de mí vienen muchas mujeres. Y alguien tenía que poner un alto, le respondí, sin temblar. Miguel intervino, esta vez con voz más suave. Mamá, por favor, aceptemos lo que ofrecen y que esto termine. Lo miré y sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Yo te enseñé a defenderte. Miguel, hoy me toca a mí. Después de horas de discusión, la empresa aceptó todas mis condiciones, pago completo de mi liquidación, reconocimiento público de mi trayectoria y una carta de disculpa firmada por Dirección General. Pero, más allá del dinero o del papel, mi victoria fue personal. Al salir de ahí, sentí una libertad inmensa. Caminé por los pasillos con la frente en alto, saludando a quienes siempre me dieron la mano, ignorando las miradas incómodas de quienes me traicionaron. Unos días después, recibí la carta de disculpa. Me la entregó el director general frente a todo el personal, reconociendo públicamente mi trabajo y aportación a la empresa. Gabriela, obligada a estar presente, no pudo sostenerme la mirada. Fue un acto simbólico, pero para mí significó recuperar mi lugar, limpiar mi nombre y demostrar que nadie puede quitarle a una mujer mexicana lo que ha construido con sudor y esfuerzo. Con el dinero de la liquidación, decidí invertir en el taller para mujeres emprendedoras. Pronto, más vecinas, amigas y conocidas se sumaron. Juntas aprendimos, reímos, compartimos historias y, lo más importante, nos levantamos unas a otras. La noticia de mi caso se difundió en la colonia y varias mujeres se acercaron a mí buscando consejo. Entendí que mi lucha era la de muchas. Miguel, mi hijo, después de todo, buscó reconciliarse. Tuvimos una charla larga, dolorosa, pero necesaria. Le dejé claro que el amor de madre es infinito, pero la dignidad es primero. No te guardo rencor, hijo, pero quiero que entiendas que ninguna madre, ninguna mujer, merece ser humillada ni por la familia, ni por nadie. Lloramos juntos, y aunque la herida tardará en sanar, sentí que recuperé, poco a poco, la paz. Ese día, al regresar a casa, me senté en la mesa con mi café de olla, mirando el atardecer por la ventana. Sonreí para mí misma. Lo logré, no solo por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez se sintieron menos o invisibles. Hoy puedo decir, con orgullo y la frente en alto, que una mujer mexicana puede perderlo todo, pero jamás la dignidad. Hoy, sentada en mi comedor con el aroma del café de olla inundando la casa, pienso en todo lo que he vivido. Cierro los ojos y puedo oír las risas de Daniel y de Miguel cuando era niño, sentir el bullicio de las fiestas familiares, recordar las madrugadas en que salía al trabajo con la esperanza en la bolsa y los sueños en el corazón. Pienso en el día de la humillación, en el dolor de ver a mi nuera y a mi propio hijo dándome la espalda. Recuerdo las noches en vela, el llanto, el miedo a empezar de nuevo.
Y también esa chispa interna que me susurraba: no te rindas. Carmen, lo que eres nadie te lo puede quitar. Ahora, después de haberlo perdido casi todo, entiendo que la dignidad es lo único que no puede arrebatarte ni la vida, ni el trabajo, ni siquiera la familia. Aprendí que poner límites no es falta de amor, sino un acto de respeto propio. Aprendí que ninguna edad es demasiado tarde para luchar por lo justo, y que las cicatrices solo demuestran cuántas batallas hemos librado. Hoy sé que valgo por mi historia, por mi esfuerzo, por cada madrugada de lucha y cada sonrisa compartida con las mujeres que me rodean. Encontré un propósito nuevo ayudando a otras, acompañando a quienes sienten que ya no tienen voz ni fuerza. Mi historia se multiplicó en los talleres, en los cafés con amigas, en los mensajes de apoyo que recibo cada semana. He visto cómo otras mujeres, al escuchar mi experiencia, encuentran valor para defenderse, para buscar ayuda, para levantarse después de la caída. Porque juntas, ninguna está sola, porque entre todas podemos construir una red tan fuerte como nuestro corazón. Si algo quiero dejarte hoy es esto: nunca dejes que nadie decida por ti, ni te haga sentir menos. Si alguna vez te humillaron, si sentiste que el mundo se te venía encima, si crees que nadie te ve, recuerda, aquí estamos, aquí estoy, para recordarte que tu historia importa. Levanta la cara, defiende tu dignidad y sigue adelante, siempre con la frente en alto. Y ahora, me encantaría saber de ti. ¿Has pasado por algo parecido? ¿Tuviste que alzar la voz alguna vez para defender lo tuyo? Cuéntame en los comentarios desde donde me escuchas. Comparte tu historia o la de alguien cercano. Entre todas podemos inspirarnos, apoyarnos y crecer. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, suscríbete al canal y compártela con más mujeres fuertes. Porque juntas, somos invencibles. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia, en este espacio de mujeres valientes y dignas, donde tu voz siempre será bienvenida.